¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo 3, el cual nos toca presentar el tema 6.5, estimar la duración de las actividades. El equipo 3 se conforma por su servidor Berumen Luna, Irving Yosafat, Mendoza Ojeda, Carlos Enrique y Padilla Vázquez Rolando. Como ya les había mencionado, nos tocó el tema 6.5, estimar la duración de las actividades. ¿Qué nos dice este? Estimar la duración de las actividades es un proceso de realizar una estimación de cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar actividades individuales con los recursos estimados. El beneficio clave de este proceso es que establece una cantidad de tiempo necesario para poder finalizar cada una de las actividades, lo cual constituye una entrada fundamental para el proceso de desarrollar el cronograma. El siguiente son dos gráficas las cuales les voy a mostrar. Una nos habla de muestras de entradas de sus herramientas técnicas y salidas de un proceso, y en el siguiente gráfico representa un diagrama de flujo de datos de proceso. En la siguiente gráfica nos muestran tres subtemas de cuál se conforma la estimación de duración de actividades, las cuales son entradas, herramientas y técnicas y salidas. Yo les explicaré lo que es la estimación de duración de actividades de entradas, y mis demás compañeros, tanto Enrique como Rolando, explicarán herramientas técnicas y salidas. Como ven en esta gráfica, pues se ven los tres subtemas, los cuales se componen de ciertos, puede decir, otros subtemas que pues estos abordan todo lo que es el tema de entradas, el tema de herramientas y técnicas y salidas. Y pues esto son actividades y se le puede decir que están en la gráfica. La siguiente gráfica es la 6.15, perdón, que es un diagrama de flujo de datos en el cual se estiman la duración de las actividades, ¿sí? Aquí, como podemos ver, en el centro está lo que es el tema, como es la estimación de duración de las actividades, y pues este conlleva ciertas actividades que van hacia él, como de identificar riesgos, planificación de gestión, definir actividades, estimar recursos de actividades, documentos del proyecto, riesgos, cronograma, adquisiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ven, cada uno va conectado al mismo tema, y este conlleva tanto sus documentos para el proyecto y de identificación de riesgos, y vemos ahí algunos puntos que pues nos van orientando mejor. En la estimación de la duración de las actividades nos dice que utiliza informaciones sobre alcances de trabajo que estos conllevan a las actividades. Por ejemplo, tanto sus tipos de recursos necesarios, cantidades estimadas de los mismos y sus calendarios de utilización. Las entradas para las estimaciones de la duración de sus actividades provienen de tanto una persona o todo el grupo o todo el equipo del proyecto que esté más familiarizado con la naturaleza del trabajo a desarrollar en cada actividad específica. También nos dice que se elabora de manera progresiva, que es un proceso que tiene en cuenta la calidad y disponibilidad de los datos de entrada. Por ejemplo, conforme van estando disponibles datos más detallados y precisos sobre el trabajo de ingeniería y su diseño del proyecto, va aumentando una exactitud en la estimación de duración. Se puede asumir que, por lo tanto, la estimación de la duración será cada vez más precisa y de mejor calidad. Para recalcar este ejemplo, se puede decir que, estando en un proyecto o en una tarea que pues ya tiene dicha información, se puede agregar una información más detallada que abarque lo que es el tema en sí, y esto provoca que sea más preciso el trabajo de lo que se está investigando, tenga a lo mejor un mejor diseño del cual ya se tenía, y pues conforme va aumentando una exactitud en una estimación de tiempo menor que a la que se tenía prevista, y se quiere decir que entre menor sea su estimación de tiempo, puede ser que sea mejor y tanto en calidad, pero no es que estén peleadas, sino simplemente que pues puede ser en menor tiempo y puede ser de mucha calidad. Así es como nos habla este ejemplo. También
tenemos el proceso de estimar la duración de las actividades, que requiere que se realice una estimación del esfuerzo requerido y de la cantidad de recursos disponibles estimados para completar la actividad. Estas estimaciones se utilizan para deducir de manera aproximadamente una cantidad de periodos de trabajo o se le puede llamar como duración de actividades. Es necesario completar ciertas actividades mediante la utilización de calendarios adecuados al proyecto y recursos. Para cada estimación de duración hay una actividad que se documentan todos los datos y supuestos que se le sustentan. Y ya en lo que es la estimación de duración de las actividades de entradas, pues nos dan 10 puntos a saber, lo que es tanto su plan de gestión, sus listas de actividades, atributos de actividades, recursos requeridos para las actividades, calendario de recursos, enunciados del alcance del proyecto, registros de riesgos, estructuras de desglose de recursos, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. En la gestión del cronograma se pueden juntar tanto con la lista y atributos de ciertas actividades. ¿Qué nos dice en la gestión del programa? En la gestión del programa nos dice que es la planificación de un cronograma. La planificación de un cronograma es una tabla en la cual tenemos las ciertas actividades y tener controlados el tiempo que se van a llevar a cabo para saber si se hacen en menor tiempo de lo esperado o si sobrepasan el tiempo esperado. Y que es lo que nos dice, que define un método utilizado para saber el nivel de exactitud junto con otros criterios necesarios para estimar la duración de dichas actividades, incluido un ciclo de actualización del proyecto, como ya les había mencionado. Y nos dice que descritos en la sección 6.2.3.1 y la punto 2, las listas de actividades se identifican con las actividades que requieren estimación de duración y los atributos de las actividades constituyen la principal entrada de datos que se utilizará para estimar las duraciones necesarias para cada una de las actividades de la lista de actividades. Pues como ya les había dicho, pues en ciertas listas de actividades se identifican cuáles son las que se requieren más estimaciones de tiempo de duración para acortar tiempos en el cronograma, y sus atributos de las actividades constituyen en una principal entrada de datos para saber si son necesarias para cada una de las actividades. De esta nos habla que son los recursos para las actividades, su calendario de recursos y su estructura de desglose. Nos dice que los recursos requeridos para las actividades que se han estimado, tendrán un efecto sobre la duración de las actividades. ¿Esto qué quiere decir? Que pues mayormente cuando tienes una actividad y tienes ciertos recursos, los recursos te pueden ayudar a que sea más fácil y sea más rápida la estimación del tiempo y así entregar una tarea más rápido de lo esperado. También nos dice que puesto el grado con el que los recursos son asignados a cada actividad se cumple con los requisitos que tendrá una influencia significativa sobre la duración de la mayoría de las actividades, como ya les había comentado. Tienes una actividad y tienes recursos que te pueden ayudar a mejorarla tanto en tiempo como en calidad. También nos habla de los calendarios de recursos. Los calendarios de recursos influyen sobre la duración de las actividades del cronograma en términos de disponibilidad de recursos específicos, el tipo de los recursos y los recursos con atributos específicos. Tenemos una calendarización de ciertos recursos que influyen sobre las actividades en un cronograma. Esta nos dice que pues tenemos ya el cronograma hecho y pues tenemos un calendario de cómo se pueden usar los recursos y también saber qué tipo de recursos se pueden usar, ya llevándoles desde un recurso general hasta un recurso con ciertos atributos específicos. Y también tenemos lo que es una estructura de desglose, que esta se basa en conforme a una estructura jerárquica, que como lo podemos ver en un semestre pasado en la materia de administración gerencial nos la enseñaron, son ciertos niveles en que se jerarquizan o se conforman en una estructura desde un atributo muy específico, un recurso muy específico hasta un recurso muy general, y pues en ese tipo de importancia se van desglosando. Tenemos lo que es un enunciado de alcance del proyecto. El enunciado de alcance del proyecto nos dice que a la hora de estimar la duración de las actividades se han de tener en cuenta supuestos y restricciones. Los supuestos son aquellos que pues mediante una información o una actividad se tiene que tener en cuenta, suponer que se puede tener o suponer que pueden obtener.
¿sí? Y nos dice que los ejemplos de supuestos incluyen condiciones existentes, perdonen, disponibilidad de información y frecuencia de presentación de informes. Esto que quiere decir que tener en cuenta mucho las condiciones que hay para el cierto tipo de información que necesitemos, ver si está disponible la información y pues tener una frecuencia de informes pasados sobre dicha información. Ese es un supuesto al cual ayudaría a un alcance del proyecto. Y también, por supuesto, tenemos lo que son las restricciones. Los ejemplos de restricciones en que incluyen son disponibilidad de recursos capacitados y términos y requisitos del contrato. Ok, la disponibilidad de recursos capacitados nos habla de que pues vemos qué recursos son los que en sí específicos, muy a fondo de eso, hay una disponibilidad, porque si no hay disponibilidad, pues ya tenemos ahí una restricción. Y en los términos y requisitos de un contrato, bueno, en un contrato vemos lo que puede ser términos, que se puede decir condiciones, o sí, mejor dicho, condiciones que tiene que cumplir con ciertas capacidades y también un contrato necesita ciertos requisitos para poder llevarse a cabo ese contrato. Y si no se pueden cumplir, pues esto ya es una restricción. Tenemos lo que es un registro de riesgos. Esto nos habla de que se proporciona una lista de riesgos. Esa lista de riesgos se analiza y al momento de analizarse ya se hace un resultado y con el resultado de este tener una planificación de respuesta a los riesgos ya puestos en el análisis o en la lista de riesgos. Como un ejemplo rápido, tenemos un partido de fútbol, queremos organizar un partido de fútbol. Un registro de riesgos puede ser que si alguien se lesione, se ponche un balón, se rompa una red, qué sé yo, etcétera. Ok, proporcionamos una lista de riesgos que ya la dimos. Junto con eso, un resultado de análisis de riesgo, ya los analizamos y ahora vamos a una planificación sobre la respuesta del análisis que pues, ok, se puede lesionar un jugador, llevar kit de emergencias o hasta un paramédico. Se poncha un balón, ok, llevar repuestos de hasta 3 o 4 balones de más. Eso es un registro de riesgos, perdonen. Y pues se lleva a cabo una actualización de registros de riesgo. A la lista que tenemos de riesgos se le van aumentando ciertas, o mejor dicho, se actualiza con nuevos riesgos. Entonces a esta planificación se hace un documento en el cual se va poniendo los nuevos acontecimientos de riesgos. Y tenemos otro punto que son los factores ambientales ya dentro de la empresa, descritos de la sección 2.1.5 que dice que los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso de estimación de la duración de actividades son las bases de datos de estimación de duración y otros datos de referencia. Pues da a entender que son ya datos que se tiene dentro de la empresa en el cual pues se tiene estimación de duraciones de actividades y pues se tiene también una tabla de datos de referencia. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con esto? Ok, tenemos una actividad que se hizo en cierto tiempo y tenemos la referencia del por qué se hizo en este cierto tiempo. Entonces, para poder volver a hacer esa actividad, vemos cuánto duró y vemos el por qué duró esa y tomamos de referencia eso para poder tener una mejor estimación de tiempo y tener una mejor base de datos. Las métricas de productividad, ¿qué significa esto? Pues significa que son como un tipo recurso o, mejor dicho, un indicador clave para ver si el rendimiento es medible, que demuestre una eficacia o